implementa la solución con sinergia cultural. Un ejemplo aquí nos pudiera ser útil. Los representantes de ventas de cierta empresa de carga aérea de Estados Unidos con operaciones en Asia generalmente prometían a sus clientes fechas y horas específicas de llegadas de sus vuelos y de su carga. Sin embargo, frecuentemente dicha carga llegaba tarde. Los clientes americanos generalmente lo entendían y aceptaban los retrasos con una explicación adecuada, mientras que los clientes japoneses esperaban que la empresa cumpliera con sus promesas y empezaron a perder fe en la misma al no adherirse a los tiempos de llegada que comprometía. A diferencia de los americanos, los representantes de ventas japoneses muy seguido se rehusaban a prometer tiempos de entrega hasta que, como lo explicaban los americanos, el avión había aterrizado, o como lo explicaban los japoneses, hasta que pudiera estar seguros de que su promesa se iba a cumplir. Al interpretar esta situación, podemos decir que la empresa necesitaba diseños en sistema uniforme de promesas al cliente que fuera apropiado culturalmente para ambos empleados. Desde una perspectiva americana, el sistema tenía que ser lo suficientemente definitivo y específico para desarrollar credibilidad con los clientes americanos. Desde la japonesa, las promesas a los clientes tenían que conformarse a la realidad suficientemente como para que nadie perdiera su buena imagen. Después de analizar la dinámica cultural atrás de ambos sistemas, los representantes de ventas acordaron que deberían prometer entregas dentro de un rango de tiempo, en lugar de horas específicas. Por ejemplo, prometerían ahora la entrega al cliente los jueves en las primeras horas de la tarde, y no a las 2 o 3 de la tarde, que era la hora formal esperada de llegada del vuelo. De esta manera, los americanos podrían continuar prometiendo y los japoneses rara vez prometerían algo que la empresa no cumplía. Esta solución reconoce los valores de ambas culturas sin alterar las prácticas administrativas de las dos culturas. Como una solución sinergista, fue algo nuevo y aceptable a todos. Regresando a nuestro punto inicial, el potencial de conflicto generado por la reestructuración, reubicación y reingeniería de nuestras organizaciones y mercado como resultado de la globalización, hemos visto que sí hay una amplia oportunidad y una gran necesidad para utilizar estrategias y técnicas creativas para la resolución de conflicto. Estos tiempos hiperdinámicos en los que ahora competimos nos retan a abandonar las formas tradicionales de conducir nuestros negocios y actividad profesional y los enfoques tradicionales para resolver conflicto. Mis colegas en esta serie de videoconferencias les presentarán aspectos más específicos de una variedad de mecanismos y estrategias con sinergia y creatividad cultural para resolver el conflicto en beneficio de todos. Empecemos ahora con el primer módulo con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida a la mayor cantidad de preguntas posibles y les pedimos que hagan una pregunta por cada llamada y que sean breves. Ustedes pueden llamar a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla en este momento o a los números de fax que aparecen también en pantalla, y les recordamos retirarse del monitor para evitar la interferencia cuando ustedes hacen la llamada y la pregunta. Continuamos. La primera pregunta nos ha llegado vía fax de Fenalco, Medellín, Colombia. La pregunta es para la doctora Mary T. Garden. Dígame si algunas alianzas tienen más conflicto que otras. Sí, algunas alianzas presentan más conflictos que otras. Por ejemplo, las asociaciones de coinversión requieren que haya una relación entre los socios permanente, lo cual, por supuesto, eleva el nivel de conflicto y introduce también un índice de fracaso bastante alto. La siguiente pregunta nos llega en vivo y en directo del Instituto Universidad de Empresa, Universidad Blas Pascal, Argentina. Adelante. ¿Podría alejarse del monitor, por favor? Adelante. Sí. Let me repeat the question. This is a question for Dr. Teagard. What are professional maps? ¿Qué son mapas profesionales? Mapas profesionales no son sino guiones inscritos en nuestra mente, lo que ya tenemos nosotros preestablecido en nuestra mente a través de nuestra profesión y que reflejan la condición del mundo en nuestras mentes. Ahora tenemos
Otra pregunta que viene vía fax, que acaba de llegar de KTV Comunicaciones de Brasil, Río de Janeiro. Doctora Teagarden, ¿qué estrategias se utilizan más por parte de las empresas a la hora de de bregar con conflictos? Las empresas siguen estancadas en sus formas tradicionales de resolución de conflictos y se ve que hay muchísima competencia, que hay muchísimo regateo, negociación, donde ambas partes, la una gana y la otra pierde, en lugar de lograr una situación donde ambas ganan. Y ahora viene una pregunta en vivo de la Universidad Nacional de México. Buenos días, saludos al panel. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer una empresa ante sanciones tomadas unilateralmente por un país poderoso con el cual comparte un tratado de libre comercio? Dichas sanciones obedecen a no hacer causa común con el bloqueo promovido por el país poderoso contra otro de régimen político distinto y con el cual la empresa en cuestión está en libertad de realizar transacciones comerciales. Gracias. Esa es una pregunta muy difícil, muy compleja, la que usted nos ha planteado. Básicamente, desde la perspectiva teórica, el país más débil debe tratar de elevar su nivel de importancia dentro del marco del tratado, y de esta manera se puede eliminar un poco las posibilidades de conflicto entre las partes. Señor Holbein, ¿cuál sería su visión al respecto? Bueno, creo que hay varios mecanismos disponibles para que los gobiernos puedan tratar sobre temas como este que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, tenemos reglas acerca de cómo los gobiernos deben conducir sus relaciones de comercio internacional, y hay nuevos contextos, nuevos marcos de trabajo para poder llevar a cabo el comercio en sistemas multilaterales. Puede haber consultas entre gobiernos para tratar, por ejemplo, bloqueos comerciales como el que usted mencionó, o para ver si se puede haber algún otro tipo de mecanismo, incluso a ver si se puede trabajar dentro del TLC o algún otro marco. Los mecanismos establecidos ofrecen precisamente formas de resolver y de tratar esos temas controversiales. Es importante que la comunidad empresarial informe al gobierno y que informe al gobierno cuáles son los problemas que ellos están viendo y que enfrentando, para que los ejecutivos de gobierno puedan ayudar en este sentido. Esta otra pregunta nos llega del Instituto Universidad Empresa de la Universidad Blas Pascal de Argentina. A ver si entra esta vez la llamada. Por favor, adelante. Bien, buenas tardes. En nombre de la Universidad Blas Pascal, queremos agradecer la oportunidad de participar en esta red organizada por la prestigiosa Universidad de San Diego. Nuestra pregunta: ¿consideran que dar más cabida a la mediación sería beneficioso para el porvenir de los acuerdos como el NAFTA o el Mercosur? Gracias. Esa pregunta la vamos a dirigir primero al señor Holbein. Muy bien. Considero que las alternativas como mediación y otras formas de resolución de disputas alternas dentro del marco general de gobierno a gobierno, es necesario tener estas técnicas para que los gobiernos puedan tratar y resolver problemáticas y mantener el comercio
de todos los países participantes del gobierno y que puedan llevarse a cabo las relaciones comerciales de manera fácil, sin contratiempos. Ahora hablando en cuanto a empresas privadas, una con otra, también tienen estas que realizarse en el contexto de su Tratado de Libre Comercio y de la organización. La siguiente pregunta nos viene de la Federación Nacional de Comerciantes, Santa Fe de Bogotá, Colombia. Buenos días. Good morning. ¿Cuáles son los nuevos mecanismos de negociación internacional que se pueden aplicar en Colombia? Gracias. Los mecanismos que yo ciertamente recomiendo se basan en el método de colaboración y de compartir y resoluciones en lugar de adoptar formas de enfrentamiento. Y nosotros consideramos que estas son situaciones donde ambas partes ganan. Eso es lo recomendable. Siguiente pregunta viene del Instituto Tecnológico de Celaya, México. Bueno. ¿Aló? ¿Bueno? Sí, hable, por favor. Gracias. Buenos días. Habla el ingeniero Jorge Rivera del Tecnológico de Celaya. Mi pregunta es, ¿podría mencionarnos cuál de los rubros del Tratado de Libre Comercio es el que ha sido objeto del mayor número de conflictos entre México y Estados Unidos? Y la pregunta viene para el señor Holman. Ha habido una serie de áreas que ha sido causa de varios tipos de problemas en virtud del TLC. Unos son más relacionados con los mecanismos, y esto en particular en los comienzos del TLC había problemas en la frontera y las aduanas. Creo que eso se ha resuelto favorablemente y el comercio está dándose con mucha facilidad estos días. Y luego hay otros temas que voy a mencionar en mi presentación. Los temas, por ejemplo, tienen que ver con la industrias grandes, industria de cemento mexicana o la de acero en Estados Unidos o también la de acerías del Canadá. Y ha habido ciertos temas de dumping, por ejemplo, y de disputas a nivel de aranceles, de impuestos, de gravámenes, pero también encontramos, por ejemplo, en los productos de pesquerías, también surgen problemas y conflictos, pero hay muchas áreas dentro del TLC que son tanto de contenido como de forma que llaman y que requieren resolución a nivel tanto de gobierno como a nivel privado, y hay varios mecanismos que podemos, tal vez no podemos entrar en detalles aquí. Siguiente pregunta proviene de la Universidad de Blas Pascal en Buenos Aires, Argentina. Adelante, Argentina. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy el doctor Jorge Luis Santana, presidente del Comité Internacional de Derecho Arbitral de la Inter-American Bar Association. Agradezco a la Universidad Blas Pascal que me haya permitido intervenir en este importante acto de teleconferencia. Yo les quiero significar que he estudiado detenidamente el Tratado del NAFTA y llego a la conclusión que es demasiado extenso, no guarda relación con el lineamiento del arbitraje comercial internacional, es muy difícil para los particulares llegar al arbitraje, sí pueden hacerlo los gobiernos. A esa conclusión se llegó cuando participamos en la 12ª reunión que realizamos, invitados por la Universidad de San Antonio, de sus vecinos en Texas. Creo que el NAFTA merecía a través del arbitraje otro tipo de soluciones y hay que aplicar la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Yo les pregunto si ustedes están conformes con las soluciones que da
el Tratado del NAFTA para la solución de los conflictos internacionales y especialmente se ha dejado satisfecho a los mexicanos en cuanto a la integración de los tribunales arbitrales. Muchas gracias. Mr. Holbein? Thank you. It's an excellent question. Esta pregunta es excelente. ¿Existe un mecanismo en el TLC, en particular el artículo 2022 y también el capítulo 7? Hay grupos de trabajo que se han establecido para disputas comerciales privadas y también para las que tienen que ver con bienes agrícolas, productos agrícolas. Y estos grupos de trabajo están buscando formar un contexto más amplio y mejor para mejorar estas relaciones comerciales entre empresas privadas que están aprovechando las oportunidades que ofrece el TLC. Y el proceso de la zona de libre comercio de América, y este proceso se va abriendo paso hacia el año 2000. Y entonces pensamos que estos grupos de trabajo van a contribuir muchísimo para mejorar este ambiente de las disputas comerciales privadas en el contexto de este TLC. Deben ustedes comprender que los gobiernos tienen que conducir sus negocios también en un ambiente bastante amplio y no se puede especificar todo al detalle, pero sí se puede ir mejorando el contexto, el marco de trabajo, y esto se va realizando a medida que vamos ampliando el TLC en los próximos años. Uno de los programas que vamos a tener en esta serie tendrá al presidente de la Asociación Americana de Arbitraje, que hablará acerca de ciertas gestiones que que ha realizado esta organización, que a veces se la conoce como la AAA, en el ambiente internacional. Y él hablará extensamente sobre el arbitraje, la mediación y la aplicación de las reglas internacionales de la AAA y también de la ICC o CCI. Así que este es un tema al que volveremos en nuestro segundo programa y tal vez en el tercer programa de esta miniserie. La siguiente pregunta nos llega en vivo y en directo desde Bolivia, Cochabamba, Bolivia, Universidad Privada Boliviana. Adelante. Bueno, ¿sí? Sí, por favor, del micrófono, de la televisión. Sí. Creo que cuando se habla de brechas o diferencias culturales entre dos países, es necesario hacer énfasis en que no podemos generalizar una cultura nacionalista del país para asegurar el éxito de una negociación. Yo creo que lo que impacta una negociación son la cultura y los valores que se viven en cada una de las respectivas organizaciones. ¿Qué opina al respecto? Gracias. Doctora Teagarden. Sí, esa es una pregunta interesante. Si usted piensa en términos de cultura, piense usted en una cebolla con muchísimas capas. Cuando hablamos al comienzo, hablamos de la capa exterior, que es la más generalizada. Por ejemplo, hablamos de la cultura boliviana, venezolana, americana. Pero la cultura organizacional es el nivel que le sigue más hacia adentro, y es lo que está entre la organización, entre la cultura organizacional de una empresa de Bolivia y una de Estados Unidos. Esas dos culturas organizacionales también tienen una influencia en el resultado de la negociación. Y luego al siguiente nivel, más hacia adentro, podemos hablar de los mapas profesionales, o sea, esas culturas profesionales que tenemos todos nosotros, que también tienen un impacto en el resultado. Por ejemplo, el mercado técnico tiene una visión del mundo muy distinta, por ejemplo, muy específica. Gracias por su pregunta. Esta siguiente pregunta nos viene de Brasil, KTV Comunicaciones. Brasil, adelante. Por favor, yo soy Antonio Carlos y estoy hablando desde Río de Janeiro, Brasil. Por favor, ¿cuáles son las tácticas para solucionar conflictos más utilizadas hoy en día por las empresas
multinacionales? Desafortunadamente, las compañías multinacionales recién comienzan a utilizar técnicas de colaboración porque ellos prefieren las de adversario o de enfrentamiento, porque por eso vemos las litigaciones y no es el mejor método, pero es la realidad actual. Estamos tratando de cambiar esto precisamente dando este tipo de educación. Esta pregunta nos llega de Lima, Perú, Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones. Adelante, Perú. Buenos días. Nuestra pregunta: ¿hasta qué momento se debe seguir negociando? O en otra forma, ¿cuándo debe darse el rompimiento de una negociación? Gracias. Esta es otra pregunta excelente. Antes de empezar el proceso de negociaciones, es importante que las partes en su mente tengan muy claro los resultados que ellos necesitan obtener de esta negociación. Si ustedes están en una negociación y la negociación no está dirigiéndose hacia donde ustedes necesitan, tal vez en ese momento es necesario terminar esta relación porque parece que no hay posibilidades de resolución. Pero en ese momento, por ejemplo, puede ser que sea útil llamar a un mediador para ver si se vuelve a encaminar la negociación. Es necesario, antes de empezar la negociación, tener claro cuál será el resultado que necesitan. Y hay un punto en el cual uno debe conocer que debe poder retirarse de la negociación. La siguiente pregunta nos viene en vivo y en directo de la Universidad de Ohio, Wright State University. Buenas tardes. Saludos de la Universidad de Dayton, Ohio, Wright State. Con la mayor presencia del comercio internacional, ¿cuáles serían las probabilidades de que haya una forma universal de lograr la resolución de conflictos entre países? Si usted propone que hay un futuro para este campo, ¿cuál cree usted sería la estructura del mismo? Los mecanismos actuales, ya que tenemos un nuevo acuerdo a través de la Organización Mundial del Comercio, que establece un marco de trabajo para que los gobiernos puedan tratar sobre temas de comercio multilateral y las reglas están puestas a nivel global. Este mecanismo está ampliándose cada vez más y abarca a más y más países, casi todos los países, no todos tal vez los países de América que participan en la Organización Mundial del Comercio, pero la mayor parte de los países latinoamericanos sí pertenece a esto. Creo que a nivel de empresas individuales hay una especie de retraso un poco, pero se están estableciendo mecanismos globales a través del CCI, AAA y otras organizaciones que pueden ayudar a las empresas a nivel de microempresarial, ¿no? en nivel más específico a resolver. La siguiente pregunta en vivo viene de Panamá. Aló, muy buenos días. Nosotros quisiéramos preguntar si ustedes tienen algún registro, alguna estadística sobre el tiempo promedio que toma solucionar un conflicto, vía un proceso formal o vía un proceso informal. Gracias. No tengo idea. ¿Saben ustedes sobre algún tipo de registro o estadística? No he visto datos sobre el tema y realmente sería una función que tuviera que ver con la naturaleza del conflicto y la complejidad del caso realmente. Yo creo que tengo muy pocos datos disponibles para mecanismos específicos que utilizamos en virtud del TLC y el acuerdo anterior a el de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, el área de dumping y de impuestos, de gravámenes. Por lo general se toma hasta 15 días para llegar a una decisión final, pero si el caso es devuelto a la agencia que tomó la decisión para
proseguir el caso. Puede, por supuesto, alargarse el proceso, pero puede durar de 1 año, año y medio para la resolución de la mayor parte de nuestros casos. Esto es un lapso bastante menor que de lo que ha habido en el pasado. De hecho, hay una eficiencia una agilidad bastante interesante en este tipo de procesos que hemos logrado. Quiero decirles que en nuestros próximos programas tendremos representantes de grupos como la Asociación Americana de Arbitraje, y en el contexto comercial en el que yo trabajo como abogado, diría yo que puede llevar de 6 a 9 meses la resolución de un arbitraje comercial, la resolución de una demanda hasta que termina la audiencia. Y esto es para el gobierno, no para personas jurídicas. Ahora nos llega la pregunta de Baja California, Tijuana. Bueno. ¿Aló? Hable, por favor. Habla el contador público Francisco Palomino, del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en Tijuana. Tomando como ejemplo la organización que a través de 45 años ha logrado la Comunidad Económica Europea, ¿qué posibilidad existe de que algún día en América haya libre tránsito de personas y mercancías, como ya está sucediendo en Europa con los 15 de la Unión Económica Europea? Esa pregunta la dirigiremos a la doctora Teagarden. Si comparamos la situación nuestra con la de la Unión Europea, creo que nos estamos nosotros centrando principalmente en el comercio. Si tomamos como base el Tratado de Libre Comercio aquí de Norteamérica, y creo que esto tendrá una extensión natural que abarcará también al intercambio de personas, pero eso, por supuesto, es una suposición de mi parte. Hay una gran diferencia entre el marco que hay en la Unión Europea y el del TLC nuestro acá. La Unión Europea